inicio del estudio del derecho sucesorio. Mis queridos y estimados estudiantes, ustedes comprenderán que por didáctica, el autor de nuestro texto ha colocado como último libro el derecho sucesorio. ¿Eso por qué? Porque el derecho sucesorio comprende, además, el estudio de el sujeto de derecho, el estudio de los derechos reales, el derecho de las obligaciones, el estudio de los contratos, el estudio de la transmisión de las obligaciones, el estudio de la extinción de las obligaciones, el estudio de las garantías de las obligaciones, ¿no? El estudio del derecho penal, el estudio del derecho de familia, del derecho penal romano, del derecho de familia, el parentesco, la patria potestad, la tutela y la curatela. ¿Qué quiero decir con otras palabras? Que para comprender este tema, mis queridos estudiantes, es necesario que ustedes tengan que recordar todo lo que anteriormente hemos avanzado, desde la historia de Roma, porque claro, vamos a hablar del derecho sucesorio desde los albores, desde la fundación de Roma hasta el derecho justinianeo. Entonces tenemos que hacer un recorrido en la trayectoria de la historia del derecho romano, de cómo el derecho sucesorio desde los primeros tiempos de Roma ha sido normado por el derecho civil quiritario, por la ley de las 12 tablas, por el derecho pretoriano, por las normas dictadas durante la República, durante el Imperio y en el derecho posclásico. Entonces, requiere pues el conocimiento de todo lo avanzado. Quiere decir que hasta la página 458 ustedes tienen que tener el pleno conocimiento, dominio, ¿no? Y manejo de todas las instituciones que hemos estudiado para entrar a estudiar el derecho sucesorio. Porque claro, en el derecho sucesorio vamos a manejar mucho vocabulario técnico jurídico que no hemos manejado hasta ahora y que ustedes lo van a conocer por primera vez. Vamos a hablar de cuius, vamos a hablar del patrimonio hereditario, vamos a hablar de la hereditas, vamos a hablar de los herederos forzosos, vamos a hablar de los herederos necesarios, vamos a hablar de los herederos voluntarios, vamos a hablar de la sucesión testamentaria, de la sucesión sin testamento, vamos a hablar de la hereditas, vamos a hablar de la bonorum possessio, vamos a hablar de la protección procesal del heredero, la actio petitio hereditatis, vamos a hablar del interdicto quorum bonorum, vamos a hablar de la bonorum possessio edictalis, de la bonorum possessio decretalis, de la bonorum possessio cum re, de la bonorum possessio sine re, que son todas estas cosas. Analizando todo lo que hemos estudiado anteriormente, vamos a llegar a comprender, pero si no habríamos leído lo anterior y queremos entrar a estudiar la sucesión universal mortis causa, el derecho sucesorio en general, no vamos a poder comprender. Por eso es necesario repasar lo que anteriormente hemos avanzado, reafirmar, ¿no? Volver a leer para tener más frescos esos conocimientos, ¿no? Y con esos conocimientos frescos, entrar a estudiar lo que es la sucesión universal mortis causa y lo que es el derecho sucesorio, porque son más o menos 4 temas, o 5 temas que nos faltan para concluir el programa. En ese sentido, esta parte del derecho sucesorio, al igual que la teoría de los contratos y la teoría de las obligaciones, tiene su parte medular, su parte linda, su parte apasionante, ¿no? Entonces, empecemos tratando esto del derecho sucesorio en el libro 7º de nuestro texto, página 459, cuando el autor de nuestro texto, el profesor Luis Rodolfo Argüello, nos habla de que no se concibe la existencia de relaciones jurídicas ni derechos subjetivos perpetuos. Es cierto, no existen relaciones jurídicas perpetuas dentro del derecho, tampoco existen relaciones subjetivas ni relaciones jurídicas perpetuas, ya que estos no pueden ir más allá de la vida de las personas o del sujeto de derecho que los detenta, ¿no? Que los ejerce. En ese sentido, habíamos dicho que así como el nacimiento marca el comienzo de la personalidad jurídica, la muerte pone término a la relación o al derecho respecto del sujeto. Es decir, la muerte pone fin a la personalidad jurídica y por ende muchos derechos
¿no? Muchas relaciones jurídicas que le correspondían a esta persona y que algunos se toman como derechos personalísimos, se extinguen con la vida del sujeto. Pero hay otros derechos que sobreviven, especialmente los patrimoniales. Entonces dice que la muerte pone término a la relación o al derecho respecto del sujeto, pero a la vez plantea el problema del destino de los que tenía por titular el difunto. Es decir, hay ciertos derechos que sobreviven a su muerte y que estos no deben ser trasladados a un sujeto que continúe la personalidad del fallecido o del difunto, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar del derecho sucesorio. Entonces nos dice que ciertas relaciones y algunos de esos derechos se extinguen radicalmente por el carácter personalísimo que invisten. En cambio, otros, especialmente de naturaleza patrimonial, y estos son los derechos de propiedad sobre los bienes, muebles, inmuebles, corpóreos, incorpóreos, divisibles, no divisibles, fungibles, no fungibles, principales, accesorios, etcétera, sobre toda esa categoría de bienes, mantienen su existencia pese a la muerte del titular, ¿no? Y pasan a un nuevo titular en sustitución de la persona fallecida. Entonces aquí es donde se perfila el instituto de la sucesión hereditaria por causa de muerte. Ahí encuentra su justificación esta institución creada por el derecho romano. Entonces, este instituto jurídico es conexo al régimen de la familia y está vinculado al respeto de la última voluntad del difunto, que es el pater familias. Entonces, es materia del derecho de las sucesiones, también llamado derecho sucesorio o derecho hereditario, así lo llaman en otros textos. Desde el punto de vista de la función práctica, el derecho sucesorio, ¿no?, encuentra su razón de ser en la exigencia de proveer a la suerte de un patrimonio que continúa existiendo mientras ha desaparecido por muerte su titular y se ha extinguido todo vínculo entre aquel y ese patrimonio, de proveer un sujeto que le suceda, que ocupe el lugar del fallecido, ¿no? En cambio, desde el punto de vista jurídico, dice, en la sucesión por causa de muerte, tiene lugar el fenómeno por el cual un sujeto de relaciones jurídicas patrimoniales lo sustituye o entra en su lugar otro, con lo cual permanecen objetivamente inalterados los derechos que tenía por titular el sujeto original, realizándose así un cambio solamente subjetivo en la forma de manifestarse aquellas relaciones jurídicas. De ahí dice que la palabra sucesión en nuestro lenguaje corriente cotidiano representa en general la idea de una relación de tiempo entre un momento que pasa y otro que sobreviene, o expresa una noción o serie de secuela en que un elemento posterior sustituye o reemplaza a otro que lo precede. Ese es el conocimiento corriente que tenemos de la palabra sucesión. En este sentido, puede hablarse de que la historia es una sucesión de acontecimientos o que un gobernante sucede a otro cuando lo suple en el cargo que ejercía. En nuestro lenguaje jurídico, y apropiándolo al derecho, la expresión sucesión tiene un significado técnico jurídico que no dista mucho de la acepción corriente, ya que implica la sustitución o el cambio de titular en una relación jurídica, que puede operarse tanto por acto inter vivos como por acto mortis causa. Materia de nuestro estudio será la sucesión por causa de muerte, es decir, por acto mortis causa, no por acto inter vivos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de acto inter vivos cuando el comprador sucede jurídicamente al vendedor, como los hijos también por fallecimiento de sus padres le suceden en las relaciones familiares y patrimoniales. En el primer caso, ¿no?, la sucesión es por acto inter vivos. En el segundo caso, la sucesión es por acto mortis causa, ¿no? Entonces, esta segunda, que es la sucesión por acto mortis causa, la que va a constituir el objeto de nuestro estudio, significa el cambio de titular en un conjunto de relaciones jurídicas patrimoniales transmisibles de una persona por causa de su fallecimiento a otra que es el heredero, ¿no? Entonces vamos a hablar en la sucesión, por ejemplo, entre vivos o intervivos, como en la mortis causa. La sustitución de un sujeto por otro podrá verificarse en la totalidad del patrimonio o en una parte del patrimonio. Cuando se produce en la totalidad del patrimonio, habla de sucesión universal mortis causa o intervivos. En cambio, hay sucesión a título particular cuando solamente se transmite una cosa del patrimonio. Entonces se habla de sucesión a título particular. Entre los casos de sucesión universal intervivos
podemos recordar el de la abrogación, el de la legitimación y el del matrimonio cum manu de la mujer sui juris, en lo que las personas libres de potestad pasaban a la condición de aliene juris, colocándose bajo la potestad o manus maritalis del marido, y por ende todo su patrimonio pasaba a poder del marido, ¿no es cierto? La sucesión particular entre vivos se presenta en la compraventa, por ejemplo, ¿no? En la cesión de créditos, etc. Las sucesiones universales por causa de muerte reconocida por el derecho romano fueron la herencia, hereditas que tuvo su origen en el derecho civil y la posesión de los bienes bonorum possessi. Vamos a hablar entonces de dos tipos de sucesión hereditaria, ¿no? La hereditas, ¿no? Que es la regulación de la sucesión hereditaria dispuesta por el derecho civil quiritario, y la bonorum possessio es la regulación de la sucesión hereditaria por el derecho pretoriano, ¿no? Por último, también dice, vamos a hablar del legado, del fideicomiso, ¿no? Entendiendo por legado la disposición de bienes contenida en un testamento que ha constituido la sucesión particular mortis causa. Por medio del legado, dentro del testamento, tú puedes dejar una cosa particular, ¿no? Una sola cosa a una tercera persona que no sea el hijo. Cuando el fallecido, a quien llamamos decuius, ¿no? Técnicamente en el derecho romano se denomina decuius o causante, ¿no? Es el que da inicio a la apertura de la sucesión hereditaria. Ha redactado un testamento y a su muerte se abre el testamento para dar cumplimiento a su última voluntad. Se habla de que la sucesión es testamentaria. Entonces dice, según la forma de transmisión, la sucesión universal por causa de muerte puede ser testamentaria. Pero también, si el difunto o la persona que ha fallecido no ha tenido la oportunidad de hacer testamento, o si lo ha hecho, ese testamento es declarado nulo o ineficaz, entonces se habla de una sucesión sin testamento, que técnicamente se la llama sucesión ab intestatus. Es testamentaria la sucesión cuando el difunto ha otorgado testamento designando las personas llamadas a sucederle o heredarle. En cambio, es sucesión ab intestato o intestada o sin testamento cuando a falta de testamento o en caso de invalidez del testamento, la ley se encarga de llamar o designar a los herederos, ¿no? Fundándose en la organización de la familia, como ocurrió en el primitivo derecho o en los presuntos afectos del causante, como aconteció después. Es decir, la ley convoca a heredar a quienes en vida hubiera convocado el causante a heredarle. La sucesión por causa de muerte en la que el fallecimiento de una persona es el hecho fundamental, claro, no puede haber sucesión hereditaria mientras mi padre esté vivo. Si mi padre está vivo, yo no tengo la calidad de heredero y no hay apertura de la sucesión hereditaria. Se abrirá la sucesión hereditaria cuando se produzca un hecho fundamental, la muerte del pater familias. La muerte del pater familias es el hecho fundamental que le da nacimiento, ¿no? Como la causa provoca el efecto, a la sucesión hereditaria. Es un acto jurídico que nace por voluntad del testador o por imperio de la ley. Objeto de la sucesión mortis causa es un conjunto de relaciones jurídicas patrimoniales o una relación singular que entran en el círculo de los derechos siempre reales o patrimoniales. Por consiguiente, el derecho de sucesión por causa de muerte en buena medida, dice, está vinculado con los derechos reales y con los derechos creditorios personales u obligacionales. Es en este sentido que debe entenderse que todo el patrimonio, todo el conjunto de bienes de los que es propietario el pater familias, se denominará patrimonio hereditario, ¿no? Porque a su muerte pasarán a los herederos. Entonces, hemos de entender por patrimonio hereditario todo aquel conjunto de bienes que tiene el pater familias al momento de su muerte y que sobreviven a su muerte y que se transmiten a sus herederos, ¿no? Entonces, la sucesión es un efecto en uno de los modos de adquisición de los derechos patrimoniales, ¿no es cierto? Aunque de contenido esencialmente patrimonial, dice la herencia, también ya llaman herencia, al patrimonio hereditario. Podía integrarse con algunos elementos extrapatrimoniales, accesorios, como el culto familiar. Claro, cuando muere mi padre, y yo soy el único hijo, por ejemplo, los bienes que a él le pertenecían
pasan a mi propiedad, ¿no? En calidad de heredero los recibo yo. Por estar sometido a la patria potestad de él al momento de su muerte, como hijo suyo, me considero heredero necesario o forzoso, así le llama la ley, ¿no? Los herederos forzosos o necesarios, que son los hijos, no pueden rechazar la herencia, ni pueden renunciar a ella. Entonces, reciben la herencia ipso iure, inmediatamente, aún sin su conocimiento ni su consentimiento, ¿no es cierto? Solamente los herederos voluntarios pueden rechazar la herencia. Los herederos voluntarios son los que no están sometidos a la patria potestad del pater familias al momento de su muerte. Bueno, pero eso lo vamos a ir estudiando luego. Dice, aunque de contenido esencialmente patrimonial, la herencia podía integrarse con algunos elementos extrapatrimoniales, accesorios como el culto familiar de los antepasados. Claro, si muere mi padre, aparte de heredar los bienes no corpóreos, también heredo algunos elementos extrapatrimoniales, como por ejemplo el culto a los dioses, al culto a los difuntos, ¿no es cierto? ¿No? Dice el culto familiar de los antepasados, el derecho de sepulcro, el derecho de patronato sobre los libertos, etc. Este último solo podía ser heredado por los hijos y hasta el padre estaba autorizado, en virtud de un senado consulto de la época del emperador Claudio, a excluir de la sucesión a algunos de sus hijos herederos. Si bien la herencia podía contener elementos extrapatrimoniales, no eran transmisibles hereditariamente algunos derechos de naturaleza patrimonial, como ser las servidumbres, el uso, el usufructo y la habitación, por ser personalísimos, no se transmitían a los herederos, ¿no? Ciertos derechos de crédito cuyo objeto consistía en prestaciones personales o manuales del fallecido, tampoco podían transmitirse a sus herederos. Por ejemplo, el contrato de mandato no se transmitía a los herederos. El contrato de sociedad ni la alocación de servicios de obra no se transmitían a sus herederos, ni tampoco las acciones penales. Dice que estrechos son los nexos que vinculan al derecho de la sucesión con el derecho de familia, por cuanto la sucesión intestada, es decir, la sucesión de intestamento, se basa en la mayoría de los casos en una relación familiar entre el sucesor y el causante. ¿Qué quiere decir eso? Que si el pater familias que ha fallecido no ha dejado redactado el testamento, la ley va a convocar a heredar a los que estén más próximos al tronco común. Eso quiere decir, cuando hemos estudiado la familia y hemos hablado del parentesco consanguíneo. Y hemos dicho que el cómputo del parentesco consanguíneo, ¿no? Se lo realiza de acuerdo al grado y a las generaciones. Cada generación es un grado, hemos dicho, ¿no? Entonces, respecto del padre, el hijo está en primer grado. Respecto del abuelo, está en segundo grado. ¿No es cierto? Eso hemos hablado de un cómputo en línea ascendente y en línea descendente. En línea ascendente que parte desde las bases hasta la cabeza, ¿no? Nieto, o tataranieto, bisnieto, nieto, hijo, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. En cambio, si bajamos de arriba, bajamos del abuelo, padre, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, etcétera, línea ascendente o descendente. Entonces, cuando muere el pater familias, se toma en cuenta el vínculo parenteral consanguíneo. Entonces, el que esté más cerca al fallecido va a ser el que va a heredar. Si muere mi padre, yo estoy debajo de mi padre, estoy entonces en primer grado en relación a mi padre. Y si muriera mi abuelo, yo estoy en segundo grado, ¿no? Porque hacia mi padre hay un grado y de mi padre a mi abuelo hay otro grado. Entonces yo respecto de mi abuelo estoy en segundo grado, ¿no? Si muriera mi abuelo, entonces mi padre, que está en primer grado respecto de él, le heredará a él, ¿no? Entonces, este es el sistema de cómputo que se realiza y por eso dice que es íntima la conexión entre el derecho sucesorio y el derecho de familia y el parentesco, ¿no? Tal circunstancia, dice, lleva a la ley a llamar o a convocar a recibir la herencia a falta de disposición testamentaria a los próximos parientes del difunto. En este sentido, el derecho romano dio prevalencia durante mucho tiempo al parentesco civil o agnación, fundado en la peculiar organización de la familia romana primitiva, para dar paso a partir del pretor al parentesco natural en el derecho justinianeo o parentesco de sangre, que acabó por imponerse en la sucesión del derecho de Justiniano.
Desde el punto de vista de su finalidad, la sucesión a título universal no se dispone únicamente en interés de los herederos, sino también en interés de los acreedores del causante. Ello justifica que entre en su esfera algunos institutos como la separación de los bienes hereditarios respecto de los herederos, el traspaso de las obligaciones del causante al sucesor. Esto explica otro fenómeno derivado de la sucesión, la continuidad entre el causante y su heredero, ¿no? En la titularidad de las relaciones jurídicas activas y pasivas desde el momento de la apertura de la sucesión. ¿Qué quiere decir eso? Que si muere mi padre, todas sus acreencias pasan a mi control, como también todas sus deudas. En ese sentido, yo debo cobrar todas las acreencias que mi padre tenía, porque soy un continuador de la personalidad de él, como también debo pagar todas las deudas que tenía él. Ahora, mi responsabilidad como heredero, según el texto, dice, y usa esta terminología técnica, tiene una responsabilidad ultra viris hereditatis, quiere decir, más allá de su responsabilidad va en sentido de que el heredero debe pagar, ¿no?, las deudas que tenía su causante, es decir, su padre, no solamente con el patrimonio hereditario que ha recibido. Por ahí no me alcanza lo que me ha dejado mi padre para pagar sus deudas. Tendré que pagar también con mi patrimonio. Por eso es que cuando se produce la sucesión hereditaria, el hijo recibe el patrimonio hereditario y ese patrimonio hereditario se confunde con el patrimonio del hijo. Es decir, si yo he recibido 100.000 sestercios como parte de la sucesión hereditaria y yo tenía otros 100.000 sestercios, tengo en totalidad un patrimonio de 200.000. Y con esos 200.000 yo debo pagar todas las deudas. Si las deudas solamente son de 80.000, etcétera, me habría alcanzado a pagarlas con el patrimonio que mi padre me ha dado. Pero si por ahí excede a 220.000, tengo que pagar hasta con lo que yo tenía y un poco más. Por eso se dice ultra viris hereditatis, ¿no? Al heredero, al que se le llama eres, dice, ocupa el lugar del difunto al que se le denomina causante. Al difunto se le denomina causante o de cuya sucesión se trata. Es el continuador de su personalidad jurídica, ya que causante y heredero constituían una unidad ideal que hacía del heredero el continuador de la personalidad jurídica del decuyus o causante. Siendo tal condición jurídica del heredero, dice, se le transmitía todos los derechos del causante, así como todas las obligaciones y cargas que gravaban su patrimonio, produciéndose una confusión del patrimonio del autor de la sucesión con el de la persona del heredero que recibe. Por efecto de esta inescindible fusión patrimonial, el heredero quedaba obligado a pagar las deudas del causante, no solamente con los bienes de la sucesión que había recibido, sino también con los bienes propios, pues su responsabilidad iba más allá de los bienes hereditarios. A esto se llama ultra vires hereditatis. En cuanto a las relaciones jurídicas de cuyus era titular, pasaban al heredero en las mismas condiciones existentes al tiempo de la apertura de la sucesión, sin que el hecho de la herencia pudiera concederle derechos más amplios que los que su antecesor, por aplicación de la regla que nadie puede transmitir a otro, más derechos de aquellos que tenía y de los que era titular en el momento de su muerte. Bien, hablemos en la página 463 de la historia de la sucesión romana. Aquí el autor de nuestro texto nos va a hablar, ¿no?, de cómo se ha ido construyendo este instituto jurídico del derecho sucesorio, ¿no?, y a la cual el pretor le ha imprimido un sello de equidad y de justicia y que es su mayor colaboración y contribución dentro del derecho civil privado, ¿no? Entenderemos siempre que el derecho romano no es la enseñanza de una materia histórica muerta, sino más bien es la enseñanza de ciertos principios que la jurisprudencia romana ha creado para colocarlas en el mundo del derecho activo y dinámico. Hoy en día todas las legislaciones del mundo occidental recogen estos principios que tienen dinámica, que tienen vida, que tienen eficacia, que cada día están regulando las relaciones de los ciudadanos en todos los países de raigambre romanística, ¿no? Entonces, no es el estudio solamente de decir, bueno, voy a estudiar derecho romano, una materia tan antigua, etcétera, bueno, para aprobar. No, no es eso, sino que estos principios jurídicos están inmersos dentro de todas las legislaciones y forman parte de la cotidianidad
de nuestros ciudadanos, en los cuales, ¿no?, cuántos pater familias morirán al día y cuántas sucesiones hereditarias se abrirán en el día. Y es este instituto el que regula la forma de la distribución del patrimonio hereditario entre los hijos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un estudio de la historia de la sucesión hereditaria, cómo la sucesión hereditaria desde su creación en el derecho primitivo romano y aún antes de la etapa de las cívitas, cómo se ha ido construyendo, ¿no? Dice que el progresivo desarrollo de la sucesión romana aparecerá más nítidamente al tratar por separado el régimen de la que nacía por voluntad de su autor expresada en un testamento válido o la que por falta de testamento provenía de la ley. Comenzaremos estudiando por la sucesión hereditaria, sucesión testamentaria, ¿no? Es decir, aquella sucesión en la cual el fallecido, el difunto, ha dejado redactado un testamento válido, eficaz y pleno, ¿no? Entonces dice, y partimos de los tiempos del derecho civil o quiritario, es decir, hasta antes de la ley de las 12 tablas. Veremos que como una emanación de los amplios poderes del pater familias, no nos olvidemos que en estos tiempos el pater familias tenía poderes absolutos de vida y muerte sobre los miembros de la familia, es decir, sobre los hijos y los esclavos, ¿no? No así sobre la mujer. El derecho romano otorgó, dice, al pater familias la más absoluta libertad de testar, y en ejercicio de esta absoluta libertad de testar, le permitía al pater familias instituir uno o varios herederos, atribuir el patrimonio a personas inclusive ajenas a la familia y hasta a excluir a quienes tienen vocación hereditaria, ¿no? Excluirlos de la sucesión hereditaria valiéndose de la facultad de desheredar a sus hijos. El testamento de la primera época habría aparecido como un negocio jurídico de mayor trascendencia al punto que era deshonroso para el ciudadano romano morir sin haber hecho testamento. Ello trae, dice, como consecuencia que el testamento debía ajustarse a solemnidades extremas durante los primeros tiempos, requiriéndose que se hiciera ante el pueblo reunido en comicios o ante el ejército en pie de guerra. La amplia libertad de testar y el formalismo exagerado del testamento fueron perdiendo su antiguo rigor con el avance de las instituciones, el crecimiento de la economía, etcétera, el desarrollo de la economía, la amplitud de los negocios, entre otras motivaciones, habrían determinado la aparición de limitaciones a los poderes atribuidos al jefe de familia. Esos poderes absolutos habrían ido cediendo un poco, ¿no? Ya el pater familias no tenía todo el derecho de agarrar el patrimonio y dejárselo a cualquiera que no forme parte de la familia, porque eso sí podía hacer, ¿no? Entonces se empezaron a imponer restricciones formales y más tarde otras de convenio sustancial. Entre estas últimas configuraron el llamado derecho de las legítimas. ¿Qué es el derecho de las legítimas? Aquí la doctrina romana considera que los hijos y la mujer son pues personas que han contribuido al crecimiento del patrimonio hereditario, es decir, le han ayudado al pater familias con su trabajo, etcétera, en la construcción, en la organización del patrimonio familiar, ¿no es cierto? Entonces, no es dable que a la muerte del pater familias, el pater familias, por el absoluto poder que tiene de disponer del patrimonio, entregue ese patrimonio a cualquier persona que no pertenece a la familia, porque así lo podían hacer en los primeros tiempos de Roma. Entonces se impone una restricción y se dice que las 3/4 partes del patrimonio hereditario le corresponden deben ser respetados por el pater familias porque le corresponde a los herederos. Y del restante sí puede hacer uso para hacer donaciones, regalos, etcétera, a personas que él quisiera beneficiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya el pater familias no puede disponer de todo el patrimonio hereditario para entregárselos a terceros, sino que debe respetar las 3/4 partes para guardárselos para los hijos, ¿no? Y que ellos tienen la vocación hereditaria y tienen el derecho a recibir esa legítima parte de la sucesión hereditaria. Eso se llama derecho de las legítimas, ¿no? Bien. Se dice también a las innovaciones del derecho pretoriano, en tal sentido, se agregan las impuestas por el derecho posclásico. ¿Cuáles son esas?
dispone que el testamento, que haya un testamento llamado público, otorgado ante un funcionario municipal o judicial, como hoy en día tenemos, ¿no? Queremos hacer un testamento, nos vamos ¿dónde? El notario de fe pública. Entonces, ya en los albores no, en los inicios del imperio, ya se empezó se dispuso que el testamento fuera redactado ante un funcionario municipal o judicial. También se aceptó la vigencia del testamento privado, que libre de formalidades podía ser oral o escrito. Dice que en cuanto concierne a la sucesión ab intestato romana, es decir, la sucesión sin testamento, también tiene su origen en la ley de las 12 tablas, que al regularla e instrumentarla de conformidad a la peculiar organización de la primitiva familia romana, tiene en cuenta preponderantemente el nexo que ligaba a los miembros del grupo familiar a la potestad del pater familias, ¿no? Ese es el vínculo agnaticio, sin atender al vínculo consanguíneo. Pero aparecen de esta forma, dice, en orden prevalente los herederos que al tiempo de la muerte del pater se encontraban bajo su potestad del pater familias. A falta de estos, heredaba el agnado más próximo y a falta de agnados, los gentiles. El pretor tuvo un protagonismo con su misión correctora del derecho de los quirites por medio de la honorum possessio, que es una institución hereditaria paralela a la hereditas del derecho civil, supera las injusticias de este y lo adecua a los dictados de la equidad y la justicia. Así otorga la posesión de los bienes a herederos sin vocación hereditaria por el derecho civil, como el hijo emancipado, los cognados hasta el 7º grado y el cónyuge superstite unido en un matrimonio sin hermano. Llega más tarde, dice, la sucesión del derecho imperial, que siguiendo las iniciativas del pretor declara susceptibles a parientes unidos por lazos de consanguinidad. Solamente en el imperio ya se empieza a atender al lazo de consanguinidad como elemento aglutinante de la sucesión hereditaria, ¿no? Entonces, cuando muere el pater familias, ya no se llama solamente a los agnados, sino también a los cognados, ¿no? Operándose, dice, tan importante reforma con el dictado de los Senado Consultos Tertuliano, Orficiano y las constituciones imperiales Valentiniana y Anastasiana. Es el emperador Justiniano también quien regula y sistematiza, ¿no? Las disposiciones de que la sucesión hereditaria debería basarse en los lazos de consanguinidad, de tal manera que muerto el padre, son sus consanguíneos más directos, más próximos, como ser sus hijos, quienes deben recibir el patrimonio hereditario. En las novelas 118 y 127, Justiniano sistematiza la sucesión intestada en base exclusivamente al parentesco natural o de sangre. Reconoce 3 órdenes de herederos: los descendientes, los ascendientes y los colaterales, ¿no? Si es que muriera un pater familia sin dejar descendientes, entonces serán los ascendientes los que reciban la sucesión hereditaria. En caso de que no hayan ascendientes, los colaterales. Siguiendo los principios del derecho pretorio, también admite la vocación hereditaria del viudo o la viuda y consagra en toda su extensión la sucesión por orden y por grados, ¿no? Bien, hablemos de los requisitos de la sucesión hereditaria. Para que haya sucesión hereditaria, ¿cuáles son los requisitos necesarios que el derecho civil romano exige? Dice que para adquirir la calidad de heredero era necesaria la concurrencia de ciertos presupuestos o condiciones. Uno de carácter general era la muerte de una persona. Claro, no puede haber sucesión hereditaria si mi padre está vivo. Para que haya sucesión hereditaria y yo tenga la calidad de heredero en calidad de hijo, tiene que premorir mi padre, ¿no? Porque si yo muero primero antes que mi padre, ¿no? Muero sin tener la calidad de heredero. ¿Cuándo tengo la calidad de heredero? Cuando mi padre ha premuerto primero. Por eso es que hemos hablado de la premoriencia y la comoriencia en el tema número 9, cuando hemos hablado del sujeto de derecho, ¿no? Entonces dice, uno de carácter general, cuál era la muerte de una persona, y otros particulares como la capacidad del difunto para tener heredero y la de este para suceder, la delación o llamamiento a la herencia y algunas veces la adición o aceptación de la misma. Entonces, era presupuesto vital de la sucesión hereditaria, primero el fallecimiento de un individuo que es el autor de la sucesión y de quien se debe heredar, que es el pater familias. Importando entonces la sucesión un negocio jurídico mortis causa, la muerte de este sujeto era condición legal para que se produjera los efectos de la sucesión hereditaria mortis causa. El causante, o sea, el que fallecía, el pater familias,
En el momento de la muerte tenía que ser capaz, es decir, ser libre, ciudadano, romano y sui juris, ¿no? Eran incapaces, por ende, para tener herederos los esclavos, los peregrinos y los filifamilias. Al morir estos últimos, aún después de establecidos los peculios castrense y quasi castrense, dichos bienes revertían al padre, no jure hereditatis, sino jure peculio. Solo con Justiniano, ampliado el peculio adventicio a todas las adquisiciones del hijo, se reconoció a este capacidad para tener sucesor. En cuanto a la capacidad para suceder, se exigía también que el llamado a la sucesión, es decir, el heredero, en el momento de la muerte del causante, fuera libre, ciudadano y sui juris. Los esclavos y los filifamilias eran propiamente incapaces, a no ser que se los instituyese herederos por testamento, en cuyo caso adquirían para la persona bajo cuya potestad se encontraban. Con el derecho posclásico, a raíz del desarrollo de los bienes adventicios, el hijo pudo heredar para sí, ya por testamento, ya por disposición de la ley, siempre que se encuentre si es que es impúber, siempre que se encuentre bajo tutela, o si sufre alguna enfermedad mental o corporal, que se encuentre bajo curatela. Entonces el tutor o el curador son los que van a recibir la herencia por él. Etapa necesaria de la sucesión mortis causa era la delación de la herencia. ¿A qué se llama delación de la herencia? Y eso, mis queridos estudiantes, ustedes tienen que repasar esta noche, ¿no? Llamamos delación de la herencia, ¿no?, al llamamiento a la sucesión que podía realizarse por voluntad del causante expresada en su testamento o por disposición de la ley. La delatio hereditatis, o llamamiento a la herencia, tenía lugar por la muerte del autor de la sucesión, es decir, al cumplirse la condición legal necesaria para que los actos mortis causa comenzaran a producir sus efectos. El testamento es un negocio jurídico mortis causa. ¿Cuándo produce sus efectos? A la muerte de su titular, ¿no es cierto? Ahí está el testamento. Puede ser que mi padre haya hecho testamento. Mientras esté vivo, no tiene vigencia ni eficacia. En el momento en que él muera, inmediatamente empieza a surtir efectos jurídicos, ¿no es cierto? Bien. La sucesión intestada era excluida por la testamentaria. ¿Qué quiere decir? Aquí el texto nos dice, se abre la sucesión ab intestato por falta de testamento, o cuando no fuera válido o resultara inválido con posterioridad del testamento. La sucesión ab intestato no podía darse simultáneamente con la sucesión testamentaria, es decir, que no puede haber una sucesión hereditaria mitad testamentaria, mitad sin testamento. O la sucesión es testamentaria o la sucesión es sin testamento, no puede ser de a medias, ¿no? La adquisitio hereditatis constituía por su parte la última etapa en que la herencia era adquirida por el sucesor. La delatio hereditatis es el llamamiento a recibir la herencia. La adquisitio hereditatis es la adquisición de la herencia, ¿no es cierto? Era el momento en que la herencia era adquirida por el sucesor. Algunos herederos calificados de necesarios, como ser los hijos, ¿no?, lo hacían de pleno derecho, ipso iure, es decir, sin su conocimiento, sin su consentimiento y aún contra su voluntad. En tal situación se encontraban los hijos sometidos a la patria potestad del pater familias al tiempo de su muerte, ¿no? También el esclavo manumitido por el fallecido y instituido heredero. Los otros herederos, denominados voluntarios, ¿no?, para ellos, la adquisición de la herencia se producía previa aceptación o rechazo de la herencia, que se efectuaba por medio de un acto jurídico llamado adición, ¿no? Bien, hablaremos de la hereditas y la bonorum possessio. ¿Qué son la hereditas y la bonorum possessio? Habíamos dicho que hay dos clases de sucesión, ¿no?, que son la sucesión testamentaria y la sucesión sin testamento, la sucesión ab intestato. Pero también el derecho romano conoció dos especies de sucesión universal mortis causa, que son la hereditas y la bonorum possessio, que se diferenciaban sustancialmente por el origen, pues la primera proviene de la regulación del derecho civil y la bonorum possessio proviene del derecho pretorio. ¿Qué es la hereditas? La hereditas es el conjunto de derechos y obligaciones que integran el patrimonio del causante, o como dicen las fuentes, la sucesión de todo el derecho que tenía el causante. Llamado a recibir la hereditas era el heredero, o sea, el heredero según el derecho civil, cuya investidura proviene de la ley de las 12 tablas y más adelante de los senado consultos y de las constituciones imperiales. El heredero es un sucesor de toda la herencia, es decir, es un sucesor a título universal, no particular.
¿no? Y como tal se hacía dueño del conjunto del patrimonio hereditario total, ya que era continuador de la personalidad jurídica del decuyus o de su pater familias. Esta condición le permitía exigir los créditos de que era titular su causante, a la vez que le obligaba a pagar todas las deudas, obligación que era ilimitada, esto es, que no se reducía a los valores positivos recibidos, ¿no?, del pater familias, sino que iba más allá, en merma del patrimonio propio del heredero y aún de sus futuras adquisiciones. En Roma, quien estaba investido de la calidad de heredero no podía dejar de serlo por aplicación de las reglas semel eres, semper eres, pero había que distinguir, según hemos visto, entre los herederos en sentido genuino, que son los herederos suyos, que son los hijos sometidos a la patria potestad del pater familias al momento de la muerte de éste, que no pueden rechazar la herencia y que reciben sin su consentimiento, sin su conocimiento, aún contra su voluntad, ¿no? Porque son los llamados a seguir como continuadores de la personalidad jurídica de su pater familias. En cambio, los herederos voluntarios son aquellos designados por el testador o el decuyus o causante, pero que no estaban sometidos a su patria potestad al momento de su muerte. Estos no responden ultra viris hereditatis, ¿no es cierto? Estos pueden aceptar o rechazar la herencia haciendo un beneficio de inventario, gozan de un beneficio de inventario. Entonces, eso hay que leer bastante en la página 467. La hereditas otorgaba a su titular, que era el heredero, una acción civil, la petición de herencia, llamada actio petitio hereditatis, para hacer valer los derechos que le correspondían, por su llamamiento a la sucesión hereditaria en calidad de heredero, hijo sometido a la patria potestad del pater familias, ¿no? De tal manera que si al momento de la muerte de mi padre sus bienes patrimoniales no estaban en poder de él, están en poder de terceros, yo para hacer valer mis derechos de heredero, yo podía interponer la actio petitio hereditatis, por medio de lo cual pido se me pongan en posesión y en propiedad de los bienes dejados por mi padre en calidad de herencia, ¿no?, del patrimonio hereditario. ¿Qué era la bonorum possessio? La bonorum possessio era la sucesión universal mortis causa regulada por el derecho pretoriano para facilitar, para permitir la adquisición de la herencia a quienes, según el derecho civil, no tenían vocación hereditaria para recibirlo. Por ejemplo, yo soy un pater familias que he tenido un solo hijo, que es el tal Marcelo, al que lo he emancipado. Entonces, habiéndolo emancipado, ¿qué ha sucedido? Ha salido de mi patria potestad, pero sigue siendo mi hijo, ¿no ve? Solamente que está emancipado. Bien, según el derecho civil, solamente reciben la sucesión hereditaria los que están sometidos a la patria potestad del pater familias al momento de la muerte, que son los agnados. Entonces quiere decir que mi agnado y cognado, que es mi hijo Marcelo, que ha sido emancipado y que no está ya bajo mi patria potestad, al momento de mi muerte no recibe la herencia. Y puede ser que yo no tenga más herederos, entonces hay que llamar a los agnados más próximos, y si no, a los gentiles. Esto ha descubierto el pretor y ha dicho que es una injusticia. No por estar emancipado, ¿no?, y fuera de la patria potestad del pater familias, no va a recibir la herencia. Entonces lo convoca a recibir la herencia. A eso se llama bonorum possessio, una forma de sucesión hereditaria regulada por el derecho pretoriano. Y en efecto, así lo dice el texto. Junto a la hereditas, el pretor fue integrando un verdadero derecho sucesorio mediante una serie de disposiciones edictales y decretales, en virtud de las cuales asignaba un señorío de hecho o bonorum possessio a personas que no siempre eran herederos de conformidad con las normas del derecho civil. El pretor, así como no pudo crear un propietario civil y quiretario, tampoco pudo conferir el título de heredero. Se habría limitado a poner una persona, el bonorum possessor, en posesión del patrimonio hereditario. No era pues el bonorum possessor un heredero, sino más bien el que ocupaba el lugar del heredero. Esta labor pretoria de complemento y corrección del derecho civil se hizo sentir en materia de sucesión hereditaria, tanto testada como intestada,
Respecto de la testada, dice, tornó más fáciles y accesibles las formas del testamento a la par que concedió la bonorum possessio a personas que eran instituidas por testamentos ineficaces de acuerdo con el derecho civil. Con relación a la segunda, el pretor fue reemplazando la antigua organización gentilicia y familiar, base de la primitiva sucesión intestada, por una comunidad de personas unidas al difunto por vínculos de sangre, fundamentando así la sucesión de la familia natural. La trascendencia de las trascendentales reformas realizadas por el pretor en la esfera del derecho sucesorio por medio del Instituto de la Bonorum Possessio habrían permitido sostener que fue en esta materia donde llevó a la práctica su más importante corrección de las antiguas normas del derecho civil. En este sentido, la Hereditas y la Bonorum Possessio tuvieron de común que ambas instituciones, dice, implicaban especies de sucesión universal por causa de muerte. Pero su diferencia eran notorias en diversos aspectos, no solo en lo relativo al origen civilista y pretoria la otra, sino también en sus efectos, modos de adquisición, medios de tutela, etc. Mientras que en la Hereditas el heredero, según el derecho civil, recibía los bienes hereditarios y ejercía el derecho de propiedad sobre ellos, en la bonorum possessio, como su nombre lo indica, el bonorum possessor, que era un heredero convocado por el derecho pretoriano, recibía solamente la posesión de los bienes y no adquiría el derecho de propiedad sobre los mismos. Para adquirir el derecho de propiedad sobre esos bienes hereditarios, lo que tenía que hacer el bonorum possessor era iniciar la usucapión, ¿no? Entonces, vamos a conocer más a fondo esta forma de heredar según el derecho honorario que se llama bonorum possessio. Dice, en la bonorum possessio no se daba propiamente el fenómeno jurídico de la sucesión, pues el bonorum possessor no sustituía al difunto ocupando exactamente su lugar. No era como el eres, continuador de la personalidad jurídica del causante, sino meramente un loco heredis, es decir, un lugar que una persona que ocupa el lugar del heredero. Por tanto, no se presentaban en el derecho pretoriano los efectos que tal condición jurídica acarreaba al heredero civil, relativos a la confusión de patrimonios y por ende a la responsabilidad ultra viris. Tampoco se operaba la transmisión de la propiedad quiritaria de las cosas que formaban el acervo sucesorio, sino solo la posesión de la usucapión. En cuanto a los actos de adquisición, la bonorum possessio no podía adquirirse ipso iure como la hereditas. Debía ser solicitada por el interesado y concedida por el pretor, no solo cuando el caso no estaba previsto en el edicto, sino también cuando lo estaba. La petición debía formularse durante un año útil para los ascendientes y descendientes y 100 días para los demás sucesores, plazos que se contaban desde que se tenía conocimiento de la muerte del autor de la sucesión. Se podía hacer la presentación por medio de representantes, posibilidad que no le cabía al heredero voluntario respecto de la heredita. Para reclamar la posesión efectiva de la herencia concedida por el magistrado, contaba el bonorum possessor, que no era heredero ni disponía del actio petitio hereditatis, con un interdicto restitutorio que se llamó interdicto quorum bonorum, por las palabras que comenzaba la fórmula. Como verán, mis queridos estudiantes, aquí, ¿no? La diferencia más notoria que se da entre la hereditas y la bonorum possessio es en la que en la hereditas el heredero recibe la propiedad quiritaria. En cambio, en la bonorum possessio solamente la posesión de los bienes, que las tiene que transformar en propiedad quiritaria mediante el juicio de usucapión. Significa que en muchas veces en la vida cotidiana puede encontrarse el bonorum possessor frente a un heredero y tiene que luchar con él y el ser el heredero quién va a determinar, y es el pretor quien va a determinar quién es el que tiene derecho a recibir la herencia. No se olviden que el derecho civil dice cuando no hay acnados más próximos al sucesor, serán los cognados y serán los gentiles quienes reciben la herencia. Entonces, de eso vamos a tratar en el siguiente tema, cuando hablemos de las distintas especies de bonorum possessio, ¿no? Hay distintas especies de bonorum possessio sine re, bonorum possessio cum re, etc. Y en efecto, el texto en la página 469 nos sigue hablando de la
la Bonorum Possessio cuando nos dice que las innovaciones introducidas por el pretor permitieron superar las limitaciones impuestas por el antiguo formalismo y la estructura agnaticia de la familia. El derecho sucesorio de la época cristiana tomó como punto de partida para su propia evolución el sistema del derecho pretorio confirmado en el derecho clásico. Sin embargo, a pesar de que la legislación imperial absorbió el régimen de la Bonorum Possessio, esta continuó apareciendo tal como reminiscencia histórica hasta en la compilación justinianea. Distintas especies de Bonorum Possessio, una clasificación, dice, basada en la forma de llamar a los herederos a recibirla por el pretor, distingue a la Bonorum Possessio Edictalis de la Bonorum Possessio Decretalis. La Bonorum Possessio Edictalis se confería de pleno derecho mediante la presentación de un simple escrito. En cambio, la Bonorum Possessio Decretalis exigía un previo conocimiento de la causa. Casos de Bonorum Possessio Decretalis en los que la posesión de los bienes se daba solo provisionalmente fueron la Bonorum Possessio Ventris Nomini, concedida a la madre viuda que había quedado embarazada, la Bonorum Possessio Furiosi Nomini, que había otorgada a petición del curador del demente, y la Bonorum Possessio es edicto carboniano, que se confería al hijo impúber cuya legitimidad era discutida mientras duraba la controversia, ¿no? Dice que hay otra clasificación que atendía a los efectos de la Bonorum Possessio, que la distingue en Bonorum Possessio cum re y Bonorum Possessio sine re. El Bonorum Possessor, a quien el pretor sostenía como tal, como una especie de heredero, y frente al heredero civil tenía un Bonorum Possessio cum re, en tanto que si su posesión era mente provisional y mantenida mientras no apareciera el heredero civil, a menos que se hubiera operado la usucapión, a su favor contaba con una Bonorum Possessio sine re. Estas formas de Bonorum Possessio reflejaron la labor del pretor en materia sucesoria, ya que por sí la sine re, el magistrado confirmaba o suplía el derecho civil sin oponerse abiertamente. En cambio, por la cum re lo corregía radicalmente, pues daba al heredero pretoriano una posición firme y definitiva que lo hacía dueño de la herencia aún antes de hacerse propietario civil de los bienes por usucapión. Por fin, dice la Bonorum Possessio, según el modo como se la defería, podía ser testamentaria, secundum tabulas, podía ser intestada, sine tabulis, o podía ser forzosa, contra tabulas. Esta última especie operaba como una defensa por el pretor a favor de aquellos herederos que, siendo reconocidos como tales por el edicto, hubieran sido omitidos o desheredados sin justa causa por el testador. Mis queridos amigos, mis queridos estudiantes, vean ustedes que esta parte es realmente engorrosa, es difícil comprensión, pero hay que leer. Por eso les decía que para entender el derecho sucesorio tenemos que comprender todo el derecho, ¿no? Tenemos que tener una base sobre las personas aliene juris. Como verán, el lenguaje que maneja este tema es altamente no científico, porque nos habla del decuius, habla del patrimonio hereditario, del acervo hereditario, nos habla de la Bonorum Possessio Edictalis, la Bonorum Possessio Decretalis, nos habla de los requisitos de la sucesión hereditaria, nos habla de las formas de convocar a la sucesión hereditaria mediante el cómputo basado en el parentesco de sangre, inicialmente en el parentesco agnaticio, posteriormente en el parentesco de sangre. Eso nos llama la atención, mis queridos estudiantes, de que tenemos que repasar, pero con verdadero orden, con verdadera disciplina, con verdadero fervor. Tenemos que leer nuevamente todo lo que está delante de este tema para comprender. Para comprender este tema que está en la página 459, tenemos que leer y aprender y conocer las 458 páginas que están adelante. No hay otra. Ese es el sacrificio.
Ese es el trabajo que ustedes tienen que seguir día a día en esta loable labor, en esta loable tarea de continuar con el estudio de la materia y aprobar la materia, ¿no? Entonces, no se olviden que el estudio del derecho romano no es el estudio de una materia muerta, ¿no? De una materia histórica, fría, ¿no? Así han hecho los romanos, ¡ah, qué lindo! No, no es eso, sino es el estudio de los principios jurídicos y fundamentales que el derecho romano, ¿no?, ha otorgado al ejercicio de la ciencia del derecho, ¿no? Muchas sucesiones hereditarias que día a día se abren por la muerte de los padres familias, etcétera, se regulan por estas disposiciones que vienen desde antaño del derecho civil, ¿no es cierto?, del derecho civil romano. Esa es la herencia que nos ha dejado, ¿no?, el derecho romano, de habernos otorgado principios fundamentales, ¿no?, formadores, ¿no?, necesarios para el ejercicio de estos derechos. Entonces, el estudio del derecho romano no es el estudio de una materia muerta, de una materia meramente histórica. Si así fuera, sería como la historia de la cultura, ¿no? Pero estamos estudiando principios jurídicos vivos que día a día los manejamos en el ejercicio de la profesión. En ese sentido, los voy a dejar aquí, mis queridos estudiantes. Vamos a quedar en la página, en el último acápite, la próxima clase terminamos este tema. Estamos en la protección procesal del heredero, página 470, ¿no? Entonces, mis queridos estudiantes, ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase. Saludo a quienes están enlazados el día de hoy a nuestro link. Voy a sacar 35 personas tenemos, qué lindo, Luz. Ángela Colle, María